Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Esposa, me voy. Toda la vida he trabajado duro para ti y para nuestro hijo, pero ahora quiero vivir para mí. Te quedarás con el apartamento, pero no cuentes con mi negocio, ni con los ahorros, ni con el coche, los necesito para mi nueva vida. Dicho esto con lo que él consideraba palabras justas, el marido se fue con una mujer más joven, pero cuando asistió a la boda de su hijo, se puso pálido del susto. Isabel observaba cómo Diego alzaba el cuello delgado con todas sus fuerzas, intentando ver entre los presentes a su papá, y el corazón de la mujer se llenó de dolor. Papá quedó atrapado en el tráfico, se detuvo en un semáforo, sonrió la mujer, dándole una palmada tranquilizadora en el hombro. Seguro que llegará un poco más tarde. Y si no le da tiempo, lo veremos en casa y le contarás todo tú mismo. Diego la miró con sus tristes ojos grises. Quizás, a sus 9 años, ya comprendía muchas cosas, pero no quería dejar de soñar que algún día sería importante para su padre, que algún día serían verdaderos amigos. Está bien, entendí, respondió el niño con contención. Supongamos que sí hay tráfico por allá. Diego se dio la vuelta, mientras Isa, apretando los labios, volvió a su sitio. A su alrededor resonaban las voces de los padres que habían venido a apoyar a sus hijos en la Olimpiada del Conocimiento. Su hijo era el capitán del equipo, lo cual, para su corta edad y su estado de salud, era un logro real. Pero una vez más, su esposo no quiso asistir a un evento así. Isabel y Carlos se conocieron hace más de 20 años. Parece mentira cómo pasa el tiempo. En aquel entonces, ambos eran jóvenes, sus ojos brillaban de amor y sueños, y parecía que nada en el mundo podría separarlos. Isabel creía que había tenido suerte con aquel chico, fuerte, de hombros anchos, alto, de esos que llaman un verdadero macho. Además, Carlos era muy inteligente, destacaba entre los demás estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Que él se fijara en ella, una chica modesta con una larga melena castaña hasta la cintura y enormes ojos marrones, ya era un golpe de suerte. Isabel necesitaba desesperadamente dinero. Su familia no vivía con holgura, así que en verano se apuntó como monitora en un campamento infantil en la costa. Quería ganar algo de dinero y, además, adoraba a los niños, quienes le respondían con cariño. Isabel Martínez sabía cómo llevarse bien con cualquier travieso o mal estudiante que se cruzara en su camino. Alguna vez incluso soñó con ser maestra, pero después de valorar los pros y los contras, especialmente el sueldo de una joven docente, optó por estudiar arquitectura. Además, tenía la esperanza de encontrar ahí un buen esposo. Sobre matrimonio, Carlos aún no decía nada, pero su historia de amor avanzaba por buen camino. Isa temía que, durante el tiempo que estuviera en el campamento con los niños, Carlos encontrara a otra chica y se olvidara de ella, pero no fue así. Al principio, él llamaba cada noche a la administración del campamento exigiendo hablar con ella. Luego, simplemente empezó a visitarla, sin invitación, sin previo aviso. Isabel caminaba por el campamento con la cabeza bien en alto. La amaban. Ella era importante. Cuando Isabel y Carlos terminaron el 4º año de la carrera y comenzaron sus prácticas continuas en un estudio de arquitectura ubicado en las afueras de la ciudad, su relación se volvió aún más cercana. Si es que eso era posible, ya que parecían respirar el mismo aire. Isa y Carlos no se imaginaban la vida el uno sin el otro, y lo natural fue que llegara la propuesta de matrimonio. «Quiero que seas mi esposa y que me hagas el hombre más feliz del mundo», dijo Carlos en voz baja pero solemne, delante de todo el grupo, y la gente alrededor aplaudió. Isa se convirtió en novia, y no había en el mundo una chica más feliz que ella. Como las bodas de estudiantes raramente pueden presumir de lujo, decidieron hacer algo sencillo, pero con mucho corazón. También lograron, con dificultad, resolver el tema de la vivienda. Aunque con suspiros y quejas porque su hijo decidía casarse tan joven, los padres de Carlos les ofrecieron un pequeño departamento en un barrio antiguo que había quedado como herencia de algún familiar. «Pero será solo por un tiempo, no te preocupes, vamos a trabajar y compraremos el nuestro», tranquilizaba Carlos a su prometida. El 5º año pasó volando, y los jóvenes profesionales empezaron a buscar trabajo en estudios de arquitectura y empresas constructoras de la región. No en todas partes eran bien recibidos. Mientras a Carlos le fue más o menos bien, Isabel no lograba encontrar un puesto adecuado. «Lo entiende, ¿verdad? Tenemos nuestra propia dinámica», le decían los jefes uno tras otro,
como si se hubieran puesto de acuerdo. En cuanto la formemos, seguro se nos va de baja por maternidad y luego no la encontramos en 3 años. ¿Y quién va a hacer su trabajo, señorita? No, no nos diga que jamás se va a ir de baja. Mire ese anillo en su dedo. ¿Está casada? Pues ya está, empiece a preparar el ajuar del bebé. Ya hemos visto muchas como usted. Hoy dicen que no, mañana ya están embarazadas. Así que no, por favor, busque otro trabajo, uno sin nuestras especificidades. Pero yo quiero trabajar justo en este departamento, decía Isabel, frustrada. Sé hacerlo, me formé para esto, tengo mi título. Sus títulos duran hasta el primer vómito del embarazo, respondían sin piedad. ¿Qué se piensa? Que no lo hemos visto antes. Primero se toman 3 años de baja, luego empiezan a faltar por enfermedad del niño, y luego a pedir permiso para los festivales de la escuela, para recoger al crío de la clase extendida. Y así, durante al menos 10 o 12 años no sirven de nada. ¿Ya les preguntó a sus futuros compañeros si están de acuerdo en cubrirle mientras usted se dedica a mejorar la demografía? Y así fue como Carlos consiguió un buen puesto en su área, con posibilidades de crecimiento profesional, mientras que Isabel no tuvo tanta suerte. Tras una larga búsqueda, solo pudo encontrar un trabajo en un departamento municipal, donde se dedicaba a revisar papeles polvorientos en los archivos. Era lo único que le ofrecían en ese momento. Oye, ¿y si tienen razón? Preguntó Carlos con una sonrisa pícara, entrecerrando un ojo, cuando su esposa le contó sus penurias. Supongamos que realmente decidimos tener un bebé. ¿Quién se va a tomar la baja por maternidad? ¿Yo? Pero queríamos esperar, respondió Isa con sensatez. Yo también quiero hacer carrera, tengo grandes planes. Carlos no discutió con ella, solo la abrazó con fuerza. A veces uno hace planes, pero la vida tiene los suyos propios. Yo creo que, como hombre, mi deber es ganar dinero y mantener a la familia. Y tú puedes, por ahora, trabajar en algo que no te demande tanto. Tu aporte al presupuesto familiar sigue siendo importante, no te preocupes. Pero cuando llegue el momento de la baja, me lo vas a agradecer. Te conozco, eres muy responsable y vas a sentir culpa por dejar todo de golpe. Así que así, sin líos. Isa, tras considerar los pros y los contras, aceptó. En efecto, trabajaba tranquila, podía pedir permiso en cualquier momento si lo necesitaba, se tomaba vacaciones en verano, aunque, claro, el sueldo era bajo. Carlos trabajaba mucho más, con más intensidad. No en vano había sido uno de los estudiantes más brillantes e inteligentes de su generación. Lo elogiaban constantemente y lo enviaban a distintas exposiciones donde se presentaban proyectos arquitectónicos. La industria de la construcción vivía en ese momento un auge que exigía soluciones originales y poco convencionales. Justamente ese tipo de soluciones era lo que ofrecía su esposo. Isa se sentía muy orgullosa de que ese hombre alto e inteligente fuera su compañero de vida. Así pasaron los primeros años, entre el amor y la aceptación mutua. Cuando sintieron que estaban listos para la siguiente etapa de su vida en común, Isabel se sometió a todos los chequeos médicos necesarios y los doctores dieron luz verde para que comenzaran a planificar el embarazo. ¿Te estás tomando esto tan en serio?, se reía Carlos. Yo pensaba que no había nada más natural que tener un hijo, pero cuando te veo aplicando un enfoque de ingeniería incluso a esto, bueno, ya está, no me mires así, que con esa mirada me vas a hacer un agujero. Por cierto, ese es mi instinto de arquitecta no realizado, bromeaba Isa, frunciendo las cejas como si se enojara. Ya verás, cuando te dé un hijo, le enseñaré desde la cuna los secretos de la construcción. En primer grado no va a sumar números, va a hacer planos. Sin problema, respondía Carlos con entusiasmo. Y además va a jugar al fútbol, o mejor, lo metemos a boxeo. Yo de niño soñaba con boxear, pero nunca se dio. Me faltaba tiempo. Siempre me gustó más quedarme a dibujar planos. Pero no importa, nuestro hijo lo compensará todo por su padre. Pero el hijo tan deseado no llegaba a esa joven familia. Las cigüeñas parecían visitar a los vecinos, excompañeros, amigos, conocidos y colegas, incluso a aquellos que ni querían hijos ni los esperaban en ese momento. Pero Carlos e Isabel seguían sin ver las tan esperadas 2 rayitas en el test. El embarazo simplemente no llegaba, por más que lo intentaran. Después de año y medio,
o tal vez 2, Isabel empezó a visitar médicos y le encontraron un montón de problemas ginecológicos, desde desórdenes en el ciclo hasta una inflamación de origen desconocido. No te preocupes, la consolaban los doctores, hoy en día las mujeres dan a luz incluso con diagnósticos más complejos. Vamos a tratarte, tendrás que tomar hormonas, tal vez hacerte algunos procedimientos invasivos, pero al final todo saldrá bien. En tu caso, el pronóstico es favorable. Isabel siguió el tratamiento con paciencia. Se levantaba antes del amanecer para hacerse análisis al otro extremo de la ciudad, porque el laboratorio necesario solo estaba allí. Pasó varias veces por hospitalización en la unidad de ginecología, y rezaba con fervor para que la siguiente intervención diera resultado. Los médicos le recetaban tratamientos en balnearios del Mediterráneo, y Carlos tenía que pelearse con sus jefes para conseguir vacaciones justo en esas fechas y poder acompañar a su esposa al mar. Muy a menudo las parejas jóvenes regresan de esos viajes siendo ya 3, le decían los médicos. Así que no pierdan tiempo y vayan juntos hacia su felicidad. Pero los tests seguían saliendo traidoramente negativos. Fue entonces cuando Isabel puso las cartas sobre la mesa. Carlos también debía hacerse estudios, para saber exactamente a qué se enfrentaban. Es sorprendente que no hayan mandado a su esposo con un andrólogo desde el principio. En cuanto acudieron por temas de planificación, comentó un ginecólogo, encogiéndose de hombros, y con mano firme extendió la orden médica para que Carlos visitara al especialista. Tras un par de meses de procedimientos desagradables, Carlos celebraba, estaba completamente sano y podía ser padre en cualquier momento. En cambio, su esposa resultó ser la defectuosa. Me hiciste pasar por un montón de cosas desagradables, recriminaba Carlos mientras volvían a casa tras otro examen médico. ¿Te das cuenta de que no puedo decirle abiertamente a mis jefes y compañeros a dónde voy y para qué? ¿Y por qué no puedes? Se sorprendió Isabel. ¿Tú crees que voy a parecer un hombre normal si les digo que me voy a hacer un análisis? ¿De esos? Estalló Carlos. Todos ellos ya tienen hijos. El único sin hijos en la oficina soy yo, como si fuera un apestado. La relación en la joven pareja empezó a deteriorarse, aunque hasta hace poco Isabel se sentía completamente feliz con su vida. Carlos la miraba cada vez con más frialdad, cada vez pasaba más tiempo fuera de casa, y los fines de semana era casi imposible encontrarlo en el departamento. Dime, ¿para qué me quieres aquí? ¿Para qué me quede como un mueble más? Preguntaba él cuando Isa le pedía que pasara tiempo con ella en lugar de irse con los amigos. Isabel lo entendía, suspiraba, y lo dejaba ir. Al fin y al cabo, por la fuerza, el amor no se logra. Hasta que una noche, al volver borracho de casa de un amigo, Carlos la miró y soltó. Ya no te puedo ni mirar. Eres estéril. Las personas forman una familia para tener hijos. ¿Y nosotros para qué vivimos juntos? ¿Para mirarnos las caras toda la vida? Isabel no aguantó más y rompió a llorar, sentada a la mesa. Si soy tan inútil, entonces vete. O mejor me voy yo, recojo mis cosas y así ya no tendrás que soportarme. Va, no te lo tomes tan a pecho, murmuró Carlos, echándose agua fría en la cara. Los médicos te van a arreglar y tendremos un hijo. Es solo que, no sé cómo decirlo, tienes que hacer algo, poner de tu parte para que tengamos un hijo. Ya los compañeros se burlan de mí, que ni siquiera puedo hacer un hijo. A la mañana siguiente, Carlos o bien no recordaba esa conversación o fingía no recordarla. Isabel decidió no insistir, pero para sí misma anotó una verdad amarga: lo que piensa el sobrio, lo dice el borracho. Había que tomar medidas para que Carlos no se fuera de la familia. Isabel lo amaba mucho y no quería perderlo. Así nació la idea de adoptar un niño, aunque Carlos se opuso firmemente. Dijo que solo criaría a un hijo propio, o ninguno. Muchas veces pasa que una pareja adopta un bebé y después tienen un hijo propio de sangre, trataba de convencerlo Isabel. Ni se te ocurra volver a mencionarme eso, cortó Carlos en seco. No quiero ni oír hablar del tema, ¿me entendiste? Si ni siquiera de un hijo propio sabes qué esperar en 30 años, imagínate de uno con otra sangre. Los buenos niños no acaban en un orfanato, está claro que algo anda mal con su herencia. Y si por casualidad hay un huérfano de buena familia al que nadie más pudo adoptar, no va a ser para nosotros, dos trabajadores comunes y corrientes. A esos niños, estoy seguro, se los llevan rápido, como pan caliente. Así que nada de adopciones. ¿Quedó claro? A Isabel no le quedó otra que resignarse otra vez.
Se sentía defectuosa, incompleta, como si no fuera lo suficientemente buena para ser amada. Se atormentaba preguntándose por qué todos a su alrededor podían tener hijos, incluso quienes no merecían ser madres, y por qué ella no. ¿Qué había hecho para que la vida la castigara así? Con los años, Carlos pareció resignarse a la infertilidad. Simplemente dejó de hablar del tema delante de su esposa. Pero Isabel, en secreto, seguía tomándose la temperatura basal, seguía rastreando su ovulación, esperando con desesperación ver las anheladas 2 rayitas. «Ya deja de hacer el ridículo», le lanzó Carlos un día por encima del hombro al ver una gráfica en sus manos. «En lugar de perder el tiempo con esa tontería, deberías buscarte un trabajo de verdad. Anda, ve con cualquier jefe sensato y échale en cara tus diagnósticos, seguro que te contratan en cualquier parte». Tal vez sonó grosero, pero Isabel ni pensó en ofenderse. ¿Cómo iba a enojarse con Carlos? No era capaz de darle lo que todos los hombres normales desean toda su vida, lo que todos anhelan, un hijo. Que Carlos, tan apuesto, inteligente y exitoso, no la hubiera abandonado ya, era para ella un milagro. Por eso Isabel era más suave que la seda, más obediente que una cortesana del harén, solo para complacer a ese hombre maravilloso y no quedarse sola. A escondidas, Isabel comenzó a reunir los documentos necesarios para una fecundación in vitro, FIV. Su plan era contárselo a Carlos solo cuando todo estuviera listo, a excepción de sus análisis y su firma. Estaba decidida a ser madre a cualquier precio, sin importar lo que tuviera que sacrificar. Por suerte, tenía el dinero, su padre había fallecido y le había dejado una suma como herencia. Cuando solo faltaban unos pocos papeles, Isabel le presentó a Carlos todo el paquete con solemnidad, y hasta con cierta humildad, como si supiera que con otra mujer él no habría tenido que pasar por tantos trámites desagradables. «He hecho todo para que tú seas papá y yo mamá», sonrió tímidamente. «¿Qué opinas?». Al principio, Carlos se negó siquiera a hablar del tema. Gritó, hizo aspavientos, y juró que esos niños nacían con defectos, que no necesitaban un hijo con fallas. Pero más tarde, tras hablar con su madre y leer algunas cosas por internet, su actitud cambió. Y finalmente, volvió con Isabel, con su consentimiento. «Voy a estar muy feliz si tenemos un bebé tú y yo», dijo Carlos con tono firme, «solo no me estés presionando innecesariamente. Hagamos todo lo que esté en mis manos, y luego, que tenga suerte». Y la tuvieron, de verdad. A la primera, cuando a Isabel le confirmaron que la hormona HCG estaba subiendo de forma estable, rompió a llorar allí mismo, en el consultorio, sin poder creer que por fin había quedado embarazada. Los médicos la consolaban, le pedían que no se pusiera nerviosa, que se relajara y recordara que lo más difícil ya había pasado. «Todo va a salir maravilloso», sonrió la joven ginecóloga. «Llevo tantos años soñando con esto». Isa reía entre lágrimas. «No se imagina lo feliz que estoy». Carlos también estaba orgulloso y contento. Isabel no reconocía a su esposo. ¿Dónde había quedado aquella frialdad, el sarcasmo cruel? Ahora Carlos era el mismo chico del que ella se había enamorado y con quien se había casado. Se preocupaba por saber si su esposa tenía antojo de pepinillos en vinagre, o tal vez de fresas o piña. Isa se reía y le decía que todavía era muy pronto, pero que pronto le haría una lista completa de caprichos. «Por ti, iría hasta la luna», declaraba Carlos con entusiasmo. Y la futura mamá era sencillamente feliz, feliz de verdad, como no lo había sido en años. Pero aquella felicidad de Isabel terminó en la semana 12. Ella y Carlos fueron a su primer ultrasonido como si fueran a un desfile, emocionados por ver por primera vez a su pequeño en la pantalla. «No hay latido. El embarazo no es viable», soltó el joven ecografista, mientras pasaba el frío transductor por el vientre de Isabel. Carlos se enfureció. Exigía otro médico, casi se lanzaba sobre el doctor, queriendo obligarlo a decir que se había equivocado, que su hijo estaba vivo. «Por desgracia, esto a veces sucede», repetía el ecografista como una fórmula aprendida, mientras una enfermera corría a buscar al administrador de la clínica para calmar al paciente alterado. Isabel recordaba poco de aquel momento. No era época de recuerdos. Como el feto no se expulsaba de forma natural, la ingresaron en el hospital para hacerle un legrado. «Pudo haber sido peor», le dijeron en la clínica. «Normalmente el embrión deja de desarrollarse si tiene anomalías graves. ¿Para qué querría usted un hijo con un montón de alteraciones cromosómicas?». «Era mi hijo».
Y yo ya lo amaba, murmuró Isabel, apretando una servilleta contra sus labios para no gritar. De una forma u otra, el primer embarazo terminó en fracaso, y entre los esposos volvió a levantarse un muro helado de rechazo. Isabel se culpaba por todo. Seguramente no se cuidó lo suficiente, no protegió bien al bebé. Tendría que haber hecho más, haber buscado otro médico, haber tomado otras vitaminas. Y entonces su hijo todavía estaría vivo en su vientre. La única esperanza que le quedaba eran 5 embriones congelados en la clínica. En su momento le aseguraron que, si querían tener otro hijo, podrían usarlos. Así que Isabel se propuso firmemente lograr un segundo embarazo. Al enterarse de los planes de su esposa, Carlos solo hizo un gesto de indiferencia con la mano. No creía en nada y le pidió que no lo molestara con fantasías absurdas. Igual no te va a salir, suspiró. Yo fui un idiota por creer que podríamos tener un hijo. Por suerte, para la transferencia de embriones mediante el protocolo de criopreservación se necesitaba una mínima participación de Carlos, e Isabel logró convencerlo de que firmara los papeles. El segundo embarazo llegó casi un año después del primero, y fue completamente diferente. Desde los primeros días, desde el primer test positivo, Isabel pidió la baja médica y literalmente se dedicó a cuidar su embarazo desde la cama. Le daba miedo creer que realmente estaba embarazada, y a menudo se despertaba en mitad de la noche sobresaltada por pesadillas. Carlos, mientras tanto, se comportaba con total indiferencia, como si a propósito no quisiera notar la presencia de su esposa. Isabel entendía que era su forma de protegerse, de no ilusionarse con algo que, tal vez, otra vez podría desvanecerse de sus vidas. La primera ecografía de control salió excelente, e Isabel lloró de felicidad. Le contó todo a Carlos con detalle, le mostró el informe médico, y por primera vez vio en sus ojos algo parecido al cariño. O quizás algo más. Algo que hacía mucho no veía, desde aquella primavera del amor de un año atrás. Para el segundo control ya los dos creían que esta vez la suerte estaba de su lado. La relación entre Carlos e Isabel volvió a ser maravillosa, como en una nueva primavera. Él la cuidaba como a una reina, le acariciaba con ternura la barriguita que empezaba a crecer, y soñaba en voz alta con salir a pasear con el cochecito del bebé. Después del segundo escáner supieron que esperaban un niño, y comenzaron a discutir qué nombre ponerle. Carlos quería llamarlo Francisco, como su padre, mientras que Isabel insistía en que su hijo sería Diego. Me encanta ese nombre, desde que era niña trataba de convencerlo Isabel. Al fin y al cabo, va a llevar tu apellido y tu segundo nombre. ¿Podríamos llamarlo Diego, por favor, como a mí me gusta? No, mejor Francesco. Que el primogénito lleve el nombre de su abuelo, insistía Carlos. Es un varón, el que continuará nuestro linaje. ¿Qué más da cómo se llame nuestro hijo? Y aunque para Isabel sí importaba el nombre, aceptó todo lo que decía Carlos. Aquel hombre maravilloso había pasado con ella por tantas pruebas, hombro con hombro, que no valía la pena discutir. Isabel tomó la baja por maternidad, tramitó todos los documentos necesarios y comenzó a prepararse para el parto. Ahora ya nada parecía amenazar al bebé que llevaba en su vientre. Se movía con fuerza, daba vueltas, y cada vez que lo sentía, Isa se derretía en una sonrisa. Mi pequeño, mi niño amado, el más esperado y deseado del mundo. La tragedia llegó de forma inesperada, de noche, mientras Isa dormía tranquilamente. Despertó al notar que la cama estaba mojada, y cuando llegó la ambulancia, se confirmó. Sí, has roto aguas. Isa recordaba cómo suplicaba a los médicos que salvaran a su bebé, como Carlos, sombrío y en silencio, metía apresurado sus cosas en una bolsa, como los doctores suspiraban con gravedad. Le practicaron una cesárea de urgencia, y el niño nació con vida. Sin embargo, el embarazo solo había llegado a las 31 semanas, lo cual ya dejaba claro que el camino no sería fácil. A unos les toca bien, a otros no, decían los médicos, encogiéndose de hombros. Iremos viendo cómo evoluciona, ahora haremos todo lo posible. Isabel y su recién nacido parecían pertenecer a los que no tuvieron suerte, aunque el niño sobrevivió. Estaba en una incubadora, tan pequeño, tan frágil y arrugado, pero con unas ganas inmensas de vivir. Isa lo sentía. Ella y Carlos hicieron todo lo posible para que el niño saliera adelante, y él no los decepcionó. Pero dieron de alta a Isabel antes que al bebé, y su hijo, al que aún no habían puesto nombre por superstición, se quedó en el hospital. Les esperaba un largo proceso de cuidados.
Los primeros días después del nacimiento, Carlos estaba lleno de entusiasmo. Llamaba por teléfono y aseguraba a su esposa que todo saldría bien. Pero con el tiempo, a medida que los médicos daban pronósticos menos esperanzadores, él empezó a distanciarse. Cuando Isa regresó sola a casa, Carlos le soltó, lleno de rabia: me diste un hijo inválido, que nos va a chupar la sangre toda la vida, en lugar de darme un niño sano. Dime, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué te hice para que me castigues así? Isa estaba demasiado débil y perdida como para discutir. Desde ese momento, comenzaron a vivir como dos extraños, obligados por el destino a compartir un mismo techo. Nadie apoyaba a aquella joven madre, y ella se volcó por completo en su hijo, que seguía en la incubadora. Carlos ni siquiera mostró interés por ponerle nombre, así que Isabel se encargó sola del registro civil y escribió el nombre que siempre había querido: Diego. Iba varias veces al día a ver al bebé, le llevaba leche materna, y cuando Diego pasó a la segunda etapa de cuidados, Isa ingresó con él en el hospital. A partir de ese momento comenzó un largo camino de lucha para que el niño no recibiera un diagnóstico de discapacidad. Justamente eso era lo que los médicos habían anticipado para Diego. La lista de diagnósticos del bebé prematuro no cabía en las líneas asignadas de la ficha médica, pero Isa se acostumbró a actuar en lugar de lamentarse o llorar. No prestaba atención a Carlos, que de forma provocadora llamaba al bebé eso o monstruo, subrayando con crueldad el futuro enfermo que, según él, sería Diego. A pesar de los enormes gastos y esfuerzos, al año le diagnosticaron parálisis cerebral infantil, PCI. Por favor, Isabel, te lo ruego, démoslo en adopción o a algún lugar. No puedo más, le suplicó su marido. No quiero criar a un inválido. No quiero que la gente me mire en la calle. No quiero tener en casa un pedazo de carne que nunca va a poder decir mamá ni papá. Ni siquiera va a poder caminar. Miró a su hijo, que estaba semisentado en la sillita para comer, con tal desprecio que a Isabel le recorrió un escalofrío. No es así, dijo ella, defendiendo a su hijo. Dale una oportunidad, por favor. No hables así. Él lo siente todo. Él no siente nada, ¿me entiendes? Nada, escupió Carlos con rabia. Después se levantó, se vistió y se fue, dejando a Isabel sola con el niño. No volvió hasta la noche, y ella no tenía idea de dónde estaba. Se acostó sola, sin él a su lado. Isa despertó de golpe, como si algo la empujara. A la luz de la luna que entraba por la ventana, vio a su marido encorvado sobre la cuna de su hijo, observando su carita dormida sin apartar la vista. Estaba a punto de llamarlo, cuando Carlos susurró de pronto: perdona a tu papá, hijo. Ni yo sé lo que digo o lo que hago. Perdóname. Isa decidió no decir nada, volvió a cerrar los ojos y fingió dormir, respirando de forma tranquila y regular. Pero a la mañana siguiente lo abrazó con especial cariño, y él también la rodeó con ternura. Bueno, estuve pensando mientras caminaba. Todo va a salir bien. Vamos a sacar adelante a Diego. No podemos detenernos, hay que seguir y seguir. Isabel estuvo completamente de acuerdo con su amado esposo, y por eso dedicó los siguientes años enteramente a su hijo. Dejó el trabajo y se volcó en la crianza de Diego. Iban a todo tipo de terapias, seguían estrictamente las indicaciones de los médicos y trabajaban muchísimo. Gracias al esfuerzo de Isabel, el niño, aunque más tarde que los demás, logró caminar, comenzó a hablar e incluso demostró una capacidad intelectual notable. Lo único que, al llegar a la edad escolar, delataba el diagnóstico que recibió al nacer, era su pierna derecha encogida, que ni siquiera las operaciones lograron enderezar por completo. Es tu detalle especial, hijo, tu particularidad, pero eso no te hace menos, lo consolaba Isabel. Diego no fue al jardín infantil, y el tiempo previo a su ingreso a primer grado fue un verdadero tiempo de oro para la familia. Isabel solo lo comprendió cuando Diego cruzó por primera vez la puerta de la escuela. Carlos, que dedicaba al niño todo el tiempo posible dentro de su apretada agenda laboral, solo asistió una vez, a la ceremonia de bienvenida del primer día de clases. En su rostro, súbitamente demacrado, Isabel reconoció ese viejo matiz que había visto muchos años atrás. Me da vergüenza verlo cojear, confesó Carlos. No me malinterpretes, lo entiendo todo. Amo a nuestro hijo con toda el alma, pero antes no se relacionaba con otros niños, o bueno, solo con aquellos que caminaban peor que él, ¿te acuerdas, Isa? En todas esas terapias.
Y ahora lo veo junto a niños completamente sanos y, la verdad, me da miedo. Isabel negó con la cabeza. Haz que Diego no te escuche decir eso. Él te adora. ¿Y recuerdas cuánto me costó hacerle creer en sí mismo? Así que, Carlos, trabaja en ti. No tengo nada más que decirte. Nuestro hijo es normal. Es maravilloso. En cuanto a lo intelectual, Diego realmente superaba a sus compañeros. Y por mucho. Jugaba ajedrez con entusiasmo y ya tenía categoría oficial, leía enciclopedias por gusto y se sabía de memoria decenas de capitales y banderas. Tenía un excelente conocimiento de geografía y de ciertos aspectos de la historia. Pero Carlos empezó a criticar al niño con más frecuencia. Yo soñaba con que mi hijo jugara al fútbol o al boxeo, le dijo tristemente al niño. Qué pena que tú no puedas. Diego hacía todo lo posible para ganarse la aprobación de su padre. Se esforzaba hasta el límite para que Carlos lo notara y valorara su dedicación. Y no era para menos, el chico tenía un rendimiento escolar sobresaliente, pero su padre se empeñaba en fijarse solo en lo que Diego no podía hacer, ser futbolista, el sueño que él había tenido toda su vida. Después de una conversación seria con Isabel, Carlos se calmó por un tiempo, dejó de echar sal en la herida de su hijo. Incluso empezó a elogiarlo un poco, sobre todo cuando la pared de la casa ya casi estaba cubierta de diplomas, premios y certificados. Había también otra razón por la que Carlos se sentía satisfecho consigo mismo, su carrera profesional empezó a despegar rápidamente. En lugar de quedarse las 8 horas reglamentarias en el estudio de arquitectura, Carlos decidió arriesgarse y meterse en los negocios. Y como se vería más adelante, no fue en vano. Comenzó a ganar dinero de inmediato, y pronto, aún más y más. Así, para cuando Diego llegó a tercer grado, la joven familia ya había conseguido su propio apartamento de 2 habitaciones, e Isabel elogiaba mucho a su esposo por ese logro. «Qué feliz me hace que seas tan buen proveedor», le dijo con una sonrisa. Carlos miró a su alrededor, se aseguró de que el niño no los escuchaba, se inclinó hacia su esposa y le susurró al oído unas palabras tan terribles que Isabel se quedó helada. Si no hubiéramos gastado tanto dinero, nervios, tiempo y energía en la rehabilitación de Diego, ya tendríamos 3 ambientes. Y un coche, uno nuevo, recién salido de fábrica. Pero bueno, ya lo ves tú misma. Pero hicimos todo lo posible para que nuestro hijo esté sano, respondió Isabel con frialdad. Casi sano, la corrigió Carlos. ¿Puede correr detrás de una pelota en una cancha? No. Entonces no está sano. Es un discapacitado. ¿Y tú tienes su certificado médico, o no? ¿Qué intentas lograr con todo esto? Saltó Isabel, llena de ira. No paras de recordarle a Diego que tiene una condición. No paras de pincharlo a él. ¿Y a mí? ¿Para qué, Carlos? Ni yo mismo lo sé, respondió él, incómodo. Es solo que, ¿sabes cuánto soñé con tener un hijo que fuera digno de mí? Y mira lo que tengo. Isabel se enfureció con aquellas palabras. ¿Digno de él? ¿Qué se creía? ¿Un príncipe de sangre azul? ¿El heredero de un piso de 2 habitaciones? ¿O con suerte, un buen coche dentro de unos años? Tú eres el mejor, el más maravilloso, el más increíble y talentoso niño del mundo, decía Isabel. Ya no se sabía si a Diego o a sí misma. Todo te va a salir bien, estoy segura. Ese día debía ser especial. Era la final de la Olimpiada de Conocimientos entre los alumnos de primaria de todo el distrito. Diego había estado esperando con ansias a su papá, porque Carlos le había prometido firmemente que asistiría. Pero Isabel ya presentía que su esposo se inventaría cualquier excusa para no tener que aparecer al lado de su hijo en público. Lo había hecho muchas veces antes. Y ese día no fue la excepción. Diego era el capitán del equipo, y ganaron, en gran parte gracias a él. Se había esforzado muchísimo. El concurso de capitanes fue, por consenso general, el mejor en toda la historia del evento. Felicidades, hijo, eres mi pequeño genio. Lo abrazaba Isabel con los ojos llenos de lágrimas. Sentía que en cualquier momento el niño iba a hacerle esa pregunta. Mamá, ¿papá no vino al final?, preguntó Diego, rompiendo por completo el corazón de su madre. Con un entusiasmo forzado, Isabel le aseguró que papá ya los esperaba en casa y deseó con todo su corazón que Carlos realmente hubiera vuelto, porque si no, quedaría muy mal. Carlos cruzó el umbral del departamento ya entrada la noche, cuando Diego dormía plácidamente en su camita. Isabel se esforzaba por mantenerse serena, pero no pudo evitar enfrentarlo. ¿Por qué lo hiciste?
Sabías lo importante que era para tu hijo que estuvieras hoy en la escuela. ¿Para qué prometiste si no ibas a venir? Carlos la miró con una expresión salvaje, como de extraño. ¿Por qué? ¿Por qué te comportas así? Isabel estaba tan cerca que podría haberlo tocado, pero él le resultaba repulsivo. En ese momento lo odiaba. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos castigas? ¿Qué te hicimos? ¿Quieres que deje de hacerles daño? Preguntó Carlos con voz apagada, sin despegar la mirada de una pared, como si no tuviera valor para mirar a su esposa. Quiero que dejes de atormentar a Diego. Él no tiene la culpa de nada. Está dando todo, más de lo que puede dar. Isabel hablaba sin parar, sin poder contenerse. Está bien, dijo Carlos de repente. Creo que tienes razón en todo. Y ya es hora de poner las cartas sobre la mesa. Escúchame. Se quedó unos segundos en silencio antes de continuar. Tenemos más de 40 años, y dime, ¿alguna vez fuimos felices? De verdad, Isa, mírame a los ojos. Solo fuimos felices durante esos primeros años de matrimonio, cuando no buscábamos nada y solo vivíamos. Después empezamos a luchar por un embarazo. Después vinieron los tratamientos, el in vitro. Y luego, criar a un hijo discapacitado. Isabel quiso decir algo, pero Carlos levantó la mano para detenerla. He trabajado toda mi vida por ustedes. Al principio, para que tú pudieras quedar embarazada. Te acompañé a todos esos procedimientos, los médicos, los exámenes. Luego, cuando nació un hijo prematuro, me volqué con Diego, aunque nunca sentí nada por él. ¿Lo entiendes? No es el hijo que yo quería. Isabel estaba inmóvil, como si no estuviera viva. Ya viví la mitad de mi vida, rió amargamente Carlos, quizás más, quién lo sabe, pero soy infeliz, Isabel. Me da vergüenza aparecer en público con Diego. Sé que es lindo, inteligente, pero no puedo. No se puede obligar al corazón, Isabel. Y ya no te amo. Lo siento, pero te digo la verdad. Después de tantos años de lucha y hospitales, pareces un caballo agotado. Las primeras lágrimas resbalaron por las mejillas de Isabel. Carlos las vio, se acercó y pasó sus pulgares por las marcas aladas. Perdón, ya no puedo seguir ocultándolo. No puedo seguir forzándome. Esta no era la vida en familia que yo soñaba. ¿Y ahora qué se supone que debemos hacer, Carlos? Isa intentó controlarse. No podemos simplemente fingir que Diego no existe. Y no hace falta fingir nada, dijo Carlos apresuradamente, retrocediendo un paso. Solo que ahora voy a tener una nueva vida, diferente. Perdóname. Hace tiempo decidí que merezco algo mejor. Isabel, no me juzgues, por favor. ¿Conoces esa frase? Primero ponte mis zapatos y camina mi camino, y luego saca tus conclusiones. Todavía soy joven. Me quedan 40 años por delante, y no tengo felicidad, ni la tendré, porque a mi lado está ese niño, y tú. Tú eres un recordatorio constante de todo lo relacionado con Diego y su enfermedad. Tengo a otra mujer, y lo mejor que puedo hacer por mí mismo es dejar de matarme trabajando por ustedes. Ya hicimos todo lo posible por Diego. Ya camina. Ahora sigan ustedes. O, si quieres, llévalo a un orfanato y haz tu vida. Eres adulta, no tengo derecho a decirte qué hacer. Solo, vive como puedas. Pero yo estoy agotado. ¿Acaso no soy humano? ¿No tengo derecho a cansarme, a estar harto? ¿Quieres irte? Isabel sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Sí, quiero irme, porque estoy harto, repitió Carlos. Aquí me siento como un perro atado. Todo lo que gano se esfuma como agua entre los dedos. La palabra rehabilitación ya me da náuseas. Y tú sigues y sigues. Isa simplemente se dio vuelta y se fue al dormitorio. Le repugnaba mirar a Carlos, quien ahora actuaba como si tuviera derecho a hacer lo que quisiera. Él comenzó a empacar rápidamente, sin preocuparse por no despertar a su hijo. Golpeaba las puertas del armario en el pasillo y hasta tarareaba algo. Isabel yacía en el sofá, de espaldas a la habitación, sintiéndose aturdida, como arrancada de la vida misma. No podía creer que eso estuviera pasándole de verdad. Espero que nos hayamos entendido, la llamó Carlos con brusquedad. Te dejo el departamento. Considera que es por la manutención, ¿entendido? Después iremos al notario a dejar todo en regla, para que no estés tocando mi puerta con la mano extendida. El negocio, el coche y lo que hay en las cuentas, ni lo sueñes, ¿entendido? Fue tu elección, Isabel. Hundirte entre 4 paredes y dedicarte a, bueno, ya sabes a qué. Pero yo quiero vivir. ¿Entiendes? Vivir. Con una mujer normal. Empezar desde cero,
como si nada hubiera pasado. Olvidar esta pesadilla y, cuando la puerta se cerró tras Carlos, Isabel corrió al recibidor para comprobar si había cerrado bien con los 2 cerrojos. Y si no, cerrarlo ella misma, para que no quedara ni rastro de él. Al girarse, vio a Diego en la puerta de su cuarto. ¿Se fue?, preguntó el niño, con voz inesperadamente tranquila y pareja, medio dormido. Bueno, entonces me voy a dormir. Mañana tengo que levantarme temprano. Isabel solo asintió con la cabeza cuando la puerta del cuarto de su hijo se cerró tras él. Qué temprano y qué rápido había madurado su niño. Luego, Isa tuvo que adaptarse rápidamente a los cambios que habían ocurrido en su familia. Ya no podía llevar a Diego a la piscina ni al polideportivo, porque ya no tenían coche. El niño aceptó lo sucedido con la entereza de un verdadero hombre. Así pasó, ¿y qué se le va a hacer? Tampoco tenía ya tanto tiempo para dedicarse a su hijo, porque Isabel se vio obligada a volver a trabajar. En aquella época, lamentablemente, aún no era tan común el trabajo remoto, así que solo consiguió empleo en una oficina de tercera categoría. Pagaban poco, pero aún así Isabel estaba agradecida. Después de una pausa laboral tan larga, y con un hijo a cargo, era una suerte que la contrataran y no la echaran desde la entrevista. Varias veces, cuando Diego enfermaba con más gravedad, Isabel pedía ayuda a Carlos. Si no era para aportar dinero para medicamentos, al menos que viniera a quedarse con el niño y así ella no tuviera que faltar al trabajo. ¿Qué tontería es esa?, protestaba él. ¿Y si yo no existiera? ¿Qué harías? No sé, pide ayuda a tus amigas o a tu madre, que igual no tienen nada que hacer. No, no voy a ir con Diego. Salúdalo de mi parte, lo quiero mucho. Isabel callaba cuando molestaban a su hijo en la escuela. Tuvieron que cambiar de colegio, porque ya no podía llevarlo a la anterior. Callaba también cuando notaba que algo no iba bien con Diego y entendía que otra vez pensaba en su padre. Un día, encontró debajo de la almohada de Diego una foto familiar tomada un par de años atrás, y no tuvo fuerzas para retirarla. Si su hijo necesitaba esa imagen, que se quedara ahí. Tal vez Carlos tenía razón en algo, tal vez ella también tenía su parte de culpa. Con el tiempo, Isabel logró cambiar de trabajo y fue contratada en una gran empresa de construcción en el departamento de planificación. Ahora tenía que levantarse aún más temprano para llegar a la fábrica. En la entrada no admitían retrasos. Isa se preocupaba por dejar solo a su hijo tanto tiempo, pero Diego la tranquilizó. ¿Acaso crees que soy un bebé que no puede arreglársela solo? No te preocupes, mamá, todo saldrá bien. Y ya no hace falta que me acompañes al colegio. Puedo ir solo. Sé que te duele que se rían de mí, pero ¿sabes qué? Me da igual. Si les hace gracia, que se rían. Ni hablar de vida personal para Isabel. No solo todo su dinero se iba en mantenerlo conseguido para Diego, sino que tampoco tenía tiempo ni para levantar la cabeza. Trabajo, casa, trabajo. Y de vez en cuando, médicos, si lograba reunir algo de dinero. Carlos se había olvidado por completo de su hijo. Al parecer, si ahora viera a Diego por la calle, ni siquiera lo reconocería. Salvo, quizás, por su cojera. A ese hombre, Isabel lo conoció por casualidad. Hacía tiempo que ella y Diego soñaban con renovar su computadora. El viejo portátil, comprado de segunda mano todavía en tiempos de Carlos, ya no servía más, y justo entonces a Diego le dio por interesarse profundamente en las tecnologías de la información. Isabel no era una mujer ingenua, entendía perfectamente que ahí estaba el futuro. Y considerando que su hijo no podía desplazarse con normalidad y tenía varias limitaciones de salud, la computadora era lo ideal para él. Diego podría trabajar tranquilo, en un entorno cálido, seguro y estable. Por eso, cuando el niño pidió una nueva computadora o portátil para su cumpleaños, Isabel empezó a buscar dónde podría conseguir un préstamo para comprar un equipo bueno y de calidad. Con esa petición fue que cruzó la puerta de una pequeña tienda de equipos electrónicos. Por favor, algo que sea de buena calidad y, si es posible, económico, sonrió con timidez Isa. Y además, si tuvieran entrega a domicilio y configuración incluida, o como se diga. En fin, necesitamos un especialista y un servicio completo. Y ese especialista apareció. Un hombre delgado, de baja estatura, de edad indefinida. Podía tener 45 como también 35, pero a Isabel no le interesaba su edad.
Lo importante era que el precio fuera razonable y que el equipo le gustara a Diego. El hombre se presentó como Miguel y hasta aceptó llevar personalmente el equipo a casa, instalarlo todo, mostrárselo al adolescente y dejarlo todo listo y funcionando. Al notar cómo Isa retorcía nerviosamente un pañuelo en las manos mientras él calculaba el total, Miguel además les hizo un generoso descuento. «Le estoy tan agradecida», exclamó Isa, emocionada. «Quiero hacerle un regalo bonito a mi hijo por su cumpleaños, pero tengo recursos muy limitados. Ahora sí me alcanza. Muchísimas gracias. Para los cumpleañeros tenemos una oferta especial», dijo Miguel con una amplia sonrisa. «Cumple 12 años», me dijo. «Es una edad preciosa. Seguro que ya tiene música favorita. Entonces, llévese también estos altavoces». «¿Y cuánto cuestan?», preguntó Isabel, algo desconcertada. «Creo que, con el descuento, tengo justo lo necesario. Los altavoces van de regalo». Miguel negó con la cabeza y colocó otra caja junto al pedido. «No sé ni cómo agradecérselo», suspiró Isabel. Acordaron la hora a la que Miguel pasaría por su casa para ayudar con la instalación de los programas necesarios, e Isabel se apresuró a volver. Tenía que preparar algo rico, siempre se le daba bien hacer repostería rápida. Sería genial si lograba agasajar a aquel técnico con un café o té caliente acompañado de bollitos caseros. Hacía mucho tiempo que no tenía en su vida esas pequeñas y agradables sorpresas. Miguel valoró mucho la preparación teórica de Diego, y en cuanto al manejo del ordenador, su ayuda ya no era necesaria. Según él, Diego se desenvolvía perfectamente con todo lo relacionado con la tecnología moderna. «Tu chico tiene una cabeza brillante», le dijo Miguel a Isabel en tono de elogio. «Ya entiende de programación. Y con bastante profundidad, te lo aseguro». «Gracias por tus palabras», sonrió Isa, invitándolo a la mesa. «Estoy trabajando mucho últimamente y Diego se queda solo en casa, así que va aprendiendo por su cuenta. Le compré algunos libros especiales y también encuentra cosas en internet. Me encantaría que su futuro trabajo estuviera relacionado con la informática». «Sí, eso va a ser muy demandado», asintió Miguel. «Cada día surgen nuevas tecnologías. Mira las redes sociales, hace unos años ni sabíamos que existían, vivíamos tranquilos sin ellas. Y ahora están en todos lados. Tu hijo va por el buen camino». Miguel agradeció el café, se despidió y se fue, pero unos días después volvió a llamar y se invitó a sí mismo otra vez. «Quiero presentarle a tu chico a alguien», explicó. «De verdad, no te vas a arrepentir». Así fue como Diego entró en un pequeño grupo de jóvenes que aprendían programación. Un viejo amigo de Miguel había formado un grupo de adolescentes al que él mismo enseñaba. En ese tiempo, esto no era tan común como lo es ahora, no era raro, pero tampoco algo que se viera en cada esquina. Todavía no abundaban esos adolescentes que se sentaban frente a una pantalla a escribir código en lenguajes básicos como si fueran adultos desarrollando productos de software. Ahora Diego se había sumergido de lleno en su nueva pasión, que de pronto se volvió brillante y colorida, y para Isabel apareció Miguel. Él simplemente había entrado en su vida aquel día, en esa pequeña tienda de tecnología, y se quedó en ella para siempre. Poco después, Miguel se mudó a casa de Isa. Ambos decidieron que sería más práctico así. La mujer notaba que no sentía por él aquel torbellino de emociones que una vez sintió por Carlos. ¿Pero acaso ese torbellino le había traído algo bueno? Con Miguel, simplemente se sentía tranquila y a gusto. Nunca discutían, disfrutaban del tiempo que pasaban juntos. Miguel se llevaba muy bien con Diego, y al parecer, el chico cada vez se apegaba más a él. Además, Miguel tenía un círculo de conocidos muy especial, justo el que Diego necesitaba: programadores, técnicos, expertos en hardware. Aquella gente empezó a visitar con frecuencia su casa. Isa notó que, bajo la influencia de esa amistad, Diego empezó a cambiar para bien. Se volvió más seguro de sí mismo, dejó de sufrir por no encajar con sus compañeros y cada vez se apasionaba más por la programación. En el colegio se hizo notar rápidamente como alguien que iba en serio, anunció que participaría en la Olimpiada de Informática y, en su primer año de participación, ganó el primer lugar a nivel regional. Fue un logro importante e impresionante. Los años escolares de su hijo pasaron volando, o al menos eso le pareció a Isa. Gracias a Miguel y a su silencioso apoyo en todo lo que hacía, la mujer pudo por fin salir de esa rueda donde giraba como ardilla desde el momento en que Carlos la abandonó.
Ya basta de matarte en ese trabajo, le insistió Miguel. Tu formación como arquitecta puede servirte en otro lugar. Vamos a reciclarte y armamos un negocio familiar. Parecía una broma, pero Isa aceptó. Aunque le daba miedo lanzarse a lo desconocido y quedarse sin empleo, confiaba plenamente en Miguel. Y él no la defraudó. Isa se convirtió, por decirlo así, en alumna de su propio hijo. Diego la preparó para trabajar en la tienda de Miguel como asesora. Le explicó muchas cosas nuevas sobre tecnología y funcionamiento de equipos, y su formación técnica, junto con su mente curiosa, hicieron el resto. Bueno, te contrato como mi ayudante, bromeaba Miguel. Vamos a trabajar juntos, así tú estarás más tranquila y libre, y yo feliz de tenerte cerca. ¿Aceptas, mi sol? Y Isabel, que junto a ese hombre de verdad se sentía como un sol, querida y valorada, aceptó encantada. Unos meses después, Miguel le propuso matrimonio. No fue con pompa como la primera vez, pero sí de forma íntima y sincera. Resultó que Diego ya lo sabía desde hacía tiempo. Miguel quería ser su padrastro oficialmente, y el chico estaba completamente de acuerdo. Isabel y Miguel se casaron, y luego se fueron de luna de miel al mar. A Isa no le gustaba la idea de dejar a Diego solo, pero él protestó con tanta vehemencia que no le quedó más remedio que ceder. Mamá, ¿te das cuenta de que ya casi soy universitario? Puedo cuidarme perfectamente, me muevo bien. Y además, mamita, deja de sobreprotegerme. Estoy bien, de verdad. Gracias a ti, Diego es un chico muy seguro de sí mismo, susurró Isabel al oído de su amado esposo. Si no fuera por ti, Miguel, yo sola no habría podido criarlo así. Fuiste tú quien lo educó así, dijo Miguel, negando con la cabeza. Yo solo lo pulí un poco y capté sus inclinaciones. Hablando de inclinaciones, comentó Isabel, ¿qué es eso que escuché de que piensa estudiar programación en la universidad? ¿De verdad crees que lo conseguirá? Miguel soltó una carcajada suave. Yo creo que ya ha logrado mucho más que la mitad de los estudiantes juntos, y eso incluyendo a algunos profesores. Ya verás, nuestro Diego será un especialista muy bien pagado. Te lo dije hace años, ha llegado la era de la información, y lo mejor es estar al frente de ella. Miguel no se equivocó con sus pronósticos. Diego no solo aprobó todos los exámenes con brillantez, sino que también se ganó la admiración de sus profesores. Primero le ofrecieron un trabajo a tiempo parcial, y luego, un empleo fijo, casi de inmediato. Incluso su estado de salud no fue un obstáculo. Pasaba mucho tiempo en su habitación, trabajando en su moderno ordenador, que, por cierto, había comprado con su propio dinero. ¿Quién lo hubiera imaginado? Se asombraba Isa. No te preocupes, mamá, algún día te voy a comprar un coche, sonreía Diego. Todavía recuerdo cómo me llevabas de niño a los carritos del parque y soñabas con conducir un auto de verdad. Así que prepárate, que ese regalo va a llegar. Por supuesto, mi cielo, sonrió Isabel, acariciándole los rizos. Qué afortunada se sentía. Desde que Diego había madurado, Miguel e Isabel se habían vuelto mucho más autónomos. Ya no era necesario pasar todo el día en el pequeño local semisótano, y también habían aprendido a vender por internet. Viajaban mucho por el país, asistían a eventos culturales y festivales. En resumen, disfrutaban cada día de su vida feliz. Para Isabel, a su edad, todo recién comenzaba, y eso la llenaba de satisfacción. ¿Quién iba a pensar que la vida en los 60 podía ser tan hermosa? Le dijo un día a su esposo, con un aire filosófico. Sinceramente, a los 40 yo pensaba que todo había terminado para mí, sola, con un hijo discapacitado. ¿Qué cosas buenas podía esperar? Lo que te esperaba era yo. Sonrió Miguel con dulzura. Carlos nunca volvió a aparecer en la vida de Isabel ni en la de su hijo. A través de conocidos en común, a veces le llegaban rumores, que Carlos no había durado con aquella mujer por la que se había ido, que luego encontró otra, y después una tercera. Todos sus antiguos amigos lo criticaban abiertamente, porque el hombre andaba mal económicamente. A una de sus amantes ni siquiera esposa oficial le ayudó a pagar parte de un departamento, y luego ella lo echó de allí. Con otra compró un coche a medias, pensando que vivirían tranquilos, y después de firmar los papeles, la joven, una belleza de 22 años, dejó claro que tenía en mente a otro, más joven y prometedor. Isabel, por lo general, solo se encogía de hombros cuando alguien intentaba contarle esos chismes. ¿Qué le importaba cómo vivía ese hombre? Vivía lejos de ellos, y que así se quedara. Lo único que le dolía,
que le arañaba el alma, era el hecho de que Carlos parecía haber olvidado por completo a su tan esperado hijo, como si Diego nunca hubiera existido. Sí, en su momento la obligó a firmar unos papeles en los que se estipulaba que la mitad del departamento de 2 habitaciones quedaba para Diego como compensación por no pagar pensión. ¿Pero eso es razón suficiente para olvidarse del hijo? Hay padres que no solo pagan, sino que buscan estar presentes, acompañar, compartir. Pero Isabel no se hacía ilusiones. Si Diego hubiera nacido sano, probablemente Carlos habría luchado por tenerlo cerca. Solo el hecho de que el niño tuviera parálisis cerebral hacía que su padre evitara todo contacto. Carlos, simplemente, se avergonzaba de Diego. Menos mal que el chico lo había entendido solo y nunca trató de forzar ese vínculo. Aunque, un par de veces, Isabel notó de reojo el perfil de Carlos abierto en el ordenador de Diego. No decía nada, suspiraba, y ponía aún más amor en todo lo que hacía por su hijo. Además, Miguel se había convertido no solo en un padrastro, sino en un verdadero amigo, mentor y confidente para Diego. Por eso, Isa sentía que su hijo no estaba privado de nada. Carlos tampoco participaba económicamente en la vida del chico, a pesar de que los intereses de Diego no eran precisamente baratos y su salud aún requería cuidados. Cada vez que Isa pensaba en eso, más valor le daba a Miguel, quien con su sola presencia había hecho su vida más fácil, más plena. Miguel y su hijastro incluso idearon cómo escalar el negocio, y pronto nació toda una red de tiendas, 2 centros de servicio técnico y su propio espacio educativo. Así fue como Diego llamó a su mini escuela, donde enseñaba a los niños los fundamentos de la programación. En su ciudad era uno de los primeros centros de este tipo, y por supuesto, se volvió increíblemente popular. A Diego llegaban chicos de todas las edades, no solo porque sabía bien lo que enseñaba, sino porque era amable, divertido, con sentido del humor y sabía encontrar un enfoque para cada niño. La disciplina en sus clases era impecable y cada día Diego todavía estudiante se entusiasmaba más con la docencia. Isabel, al observarlo, sentía un profundo orgullo. Por fin su hijo parecía no notar en absoluto su limitación física y había dejado de acomplejarse por completo. En cuanto a Miguel, él se encargaba del trabajo en el centro de servicio. Isabel dirigía las tiendas. La familia vivía en armonía y tranquilidad. Cada uno había encontrado su lugar. La vida no se detenía, y pronto Isa notó que por las noches Diego empezaba a desaparecer. Ya no estaba encerrado todo el tiempo en su habitación y, de hecho, había desarrollado una actitud muy misteriosa. Isa habló con Miguel, y recibió confirmación de sus sospechas y presentimientos. Sí, parece que Diego tiene novia. Eso está bien, ¿verdad? Espero de corazón que no le rompa el corazón, respondió sinceramente Isa. Verás, para cualquier otro chico sería algo desagradable, pero no una tragedia. Pero como Diego, bueno, como tiene sus particularidades físicas, me gustaría muchísimo que su primer amor le durara toda la vida. De todos modos, el primer amor hay que pasarlo como el sarampión o la varicela, señaló Miguel. Pero te entiendo. Si me pide consejo, intentaré que Diego mantenga la cabeza fría y piense con claridad. Solo después de 8 largos meses, el joven se animó a presentar a su madre a su elegida, Lena. Era una chica muy sencilla y reservada, que llegó con su hermano menor. Le encantan los ordenadores y todo lo relacionado, dijo Lena, sonrojándose de forma tan entrañable al mirar a Isabel, que el corazón se le encogió. Sin duda, era una excelente muchacha. Ojalá todo funcionara con Diego. Isa observaba atentamente cómo se desarrollaba la relación de su hijo y quedó satisfecha con lo que veía. Lena, además de ser bonita y reservada, era también muy inteligente, estudiaba en la Facultad de Química y Biología de la universidad local y ya sabía dónde quería trabajar. ¿Y si hasta llego a conocer a mis nietos, Isa apoyó la cabeza en el hombro de su marido mientras regresaban en taxi del restaurante. Claro que los conocerás, ¿tenías alguna duda? Sonrió Miguel. Prepárate, pronto estarás haciendo de niñera. Tal vez fueron palabras proféticas, o quizá Diego ya tenía en mente proponerle matrimonio a Lena, pero pronto Isabel recibió la feliz noticia de que se celebraría una boda. Nosotros organizamos todo, no se preocupen. Solo tienen que venir tú y Miguel, dijo Diego, entregándoles la invitación con una gran sonrisa. Un par de semanas antes del gran día, Diego aprovechó un momento en que su madre estaba sola en la tienda y apareció sin avisar.
Isa enseguida intuyó que quería hablar de algo delicado. Mamá, quería preguntarte si estarías en contra de que invite a papá, preguntó Diego sin levantar la vista del suelo. La verdad, aquello le dolió mucho a Isabel. Carlos no se había interesado por su hijo en 15 años, y sin embargo Diego aún lo recordaba y lo quería. Pero eso solo demostraba qué corazón tan noble tenía su chico. Si quieres invitar a tu padre a tu boda, invítalo. Es tu celebración, y solo tú y Lena deben decidir. Isa hizo un esfuerzo por sonar sincera. Es tu día, hijo. Vívelo como quieras. Así, Carlos recibió su invitación. Pero Isa no supo hasta el último momento si el exmarido se presentaría. El día y la hora señalados, Isabel, radiante en un elegante conjunto de pantalón y de la mano de Miguel, llegó al registro civil. No vio a Carlos de inmediato. Estaba vestido discretamente, apartado, al margen del resto de los invitados, como si no encajara. Isa seguía dolida, no tanto por su partida en el pasado, sino por haber abandonado a su hijo. Decidió no saludarlo siquiera. Carlos, por su parte, tampoco lo estaba pasando bien. Se mantenía entre los asistentes intentando no cruzarse con sus antiguos familiares. Se recriminaba haber venido. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Su última pareja lo había echado, la vivienda que heredó de su madre ya la había vendido para pagar deudas del fallido negocio, y ahora vivía en una habitación alquilada, dándole vueltas día y noche a cómo rehacer su vida. Podría intentar buscar trabajo en alguna empresa, pero ¿quién quiere a un casi viejo? Carlos sabía que pronto cumpliría 58 y que la jubilación estaba cerca. Los jóvenes ocupaban todos los puestos, por todas partes. Para distraerse un poco de sus pensamientos grises, aceptó la invitación de su hijo, al que, al principio, sinceramente, ni reconoció. Si no hubiera sido por su cojera, bien podría haberse cruzado con él por la calle sin darse cuenta. Pero el chico había hecho el esfuerzo de buscarlo, así que algo bueno habría hecho él como padre. Aunque fue Isabel quien lo crió, lo hecho estaba. Carlos observaba detenidamente a su hijo. Qué alto se había puesto. ¿Quién hubiera imaginado que aquel bebé frágil que vio por primera vez hace 24 años se convertiría en semejante guapo hombre? ¿Y qué? ¿Fue difícil vivir todo este tiempo con tu madre?, preguntó entonces Carlos, mirando inquisitivamente a los ojos de Diego. Que conste que no te debo nada, Le dejé a tu madre la mitad de un buen piso de 2 habitaciones. Solo te estoy invitando a mi boda. Papá frunció el ceño. Diego, si quieres venir, ven. Si no quieres, no vengas. Carlos decidió que debía empezar a reconstruir la relación con su hijo. Al fin y al cabo, la vejez estaba a la vuelta de la esquina. Aún aguantaría unos 10 años por su cuenta, pero luego necesitaría ayuda, que le compraran víveres, le echaran una mano en casa. Las mujeres ahora se habían vuelto exigentes, solo querían billeteras llenas, y siempre husmeaban en el pasaporte para ver cuántos años tienes. Aunque suspiró el hombre, de nada sirve ocultarlo, la edad ya se nota. Definitivamente, tenía que empezar a acercarse a Diego. Ya no tenía que pagarle pensión, y de todas formas, ni siquiera podía. Pero el chico puede venirme bien. Ha salido bueno. Una pena que cojee, pero bueno, no se bebe agua del rostro. Además, hay que compensar esa mitad del piso. Que me ayude con mis deudas, es el momento, pensó Carlos mientras se presentaba en la boda con un sencillo sobre blanco. Muy delgado, por cierto. Consideraba que su presencia en la ceremonia era el verdadero regalo para los novios. Vio enseguida a Isa con un tipo delgado y desconocido y lo invadió la rabia. Vaya, no le duró mucho la soledad a su ex. Rápido se consiguió otro. ¿Y el hijo? Que se las arregle solo, en lugar de dedicarse al niño. La boda fue una gran fiesta hasta la noche. Los novios recorrieron lugares emblemáticos, se hicieron fotos y luego comenzó el banquete. Tras los brindis y la entrega de regalos, el novio pidió la palabra. Diego tomó el micrófono y se situó en el centro del salón. Estoy muy agradecido con todos los que hoy vinieron a felicitarnos a Lena y a mí por haber decidido caminar juntos por la vida, dijo el joven, y los invitados aplaudieron. Pero entre ustedes hay personas sin las cuales esta celebración no habría sido posible. Quiero dirigirme a mis padres, a cada uno de ellos. Isabel sintió que algo importante estaba por suceder y apretó fuerte la mano de Miguel, que estaba sentado a su lado. De pequeño pensaba que mi madre era una maga. Siempre tenía justo lo que necesitaba en el momento, una palabra amable, un consejo,
un gesto de aprobación, o simplemente un caramelo en su bolso. Se oyeron risitas entre los invitados. Ahora que soy adulto, que formé mi familia y tengo un buen trabajo, quiero dar las gracias a mi mamá y, por supuesto, al tío Miguel por haber estado a mi lado, por haber creído en mí, y, como muestra de mi agradecimiento. Diego sacó unas llaves del bolsillo y las mostró a todos. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Sé que sois unos viajeros empedernidos, y con este coche nuevo será mucho más fácil recorrer el mundo. Gracias, mamá. Gracias, tío Miguel. No, gracias, papá. Carlos observaba cómo su hijo entregaba las llaves a Isa y a ese hombre y hervía por dentro. Tonto sentimental. ¿A ella? Una mujer no debe estar al volante, y ese tipo. No es nada de Diego, padre. Va, menudo hijo. Aún así, mantenía la esperanza de que él también recibiría algún regalo. Se irguió. No podía ser que al otro le regalaran un coche y a él lo dejaran con las manos vacías. Y siendo sinceros, necesitaba ese regalo. Estaba sin un duro. Y ahora quiero dirigirme a mi padre. La voz de Diego cambió de tono. Siempre quisiste que cumpliera tu sueño, papá. ¿Te acuerdas de lo que me decías cuando era niño? He pensado que, en honor a mi boda, tienes derecho a haber cumplido ese deseo. Carlos suspiró satisfecho y aliviado. Ya está, el chaval que se nota que gana buen dinero con eso de los ordenadores va a decir que me regala un piso o me pone dinero en una cuenta. ¡Qué bien! Tengo un hijo maravilloso y generoso. Se irguió más aún, miró con orgullo a su alrededor. Si a Isabel le cayó un coche, a mí mínimo me toca una vivienda. Pero en lugar de sacar un sobre o unas llaves, Diego se giró hacia el otro extremo del salón, donde el maestro de ceremonias acababa de montar una portería de juguete, de esas de plástico. A los pies del novio ya había un balón. ¿Recuerdas, papá, que querías que fuera deportista? Incluso cuando ya estaba claro que no podría serlo. Boxeo o fútbol. Siempre tenías algo con lo que torturarme. Un sueño absurdo que querías que metiera en mi cabeza de niño, solo para luego mirar cómo sufría como una mariposa clavada a un cartón. Pero he recordado ese sueño tuyo todos estos años. Mira, papá, meto un gol con facilidad. El salón quedó en completo silencio. Un silencio tan denso que Carlos no lo recordaba ni en un examen universitario. En esa quietud, su hijo dio unos pasos arrastrando el pie, tomó impulso con la pierna buena y empujó el balón, que rodó suavemente hasta entrar en la portería. ¿Ves, papá? Tu sueño se ha cumplido, anunció Diego e hizo una reverencia teatral como un presentador de circo. Todas las miradas se dirigieron a Carlos, pero lo que más lo hirió fue cómo lo miraba Isa. Sentada con su esposo en la mesa destinada a los padres de los novios, lo contemplaba sin una pizca de compasión, solo con fría curiosidad. Carlos aguantó esa mirada unos segundos. Luego se dio la vuelta y salió corriendo del salón para no volver jamás. ¿Tú qué piensas? ¿Hizo bien Diego en montar ese show en la boda? Preguntó Isabel mientras se sentaba frente al tocador, deshaciendo su peinado. Miguel estaba cómodamente instalado en un sillón, contemplando a su esposa a la luz tenue de la lámpara de noche. Y la verdad, había mucho que admirar. A pesar de los años, Isa conservaba un encanto increíble. Creo que su papá se apareció en la boda con malas intenciones, comentó Miguel. ¿Viste cómo nos miraba en el registro civil? Escondido allí atrás, entre las espaldas de los familiares y amigos, observando, clavando la mirada. Seguro que ya se estaba haciendo ilusiones de que Diego lo ayudaría económicamente. ¿Tú crees que puede ser tan descarado y tan perdido? Isa usó un tono más fuerte de lo habitual, simplemente porque no podía entender cómo un padre que olvidó a su único hijo por casi 15 años podía esperar algo de él ahora. Yo creo que por eso fue, afirmó Miguel. Ya no tiene edad para andar saltando de mujer en mujer. Y por lo que sé, está completamente solo, ¿no? Vive como un ermitaño, y justo aparece un hijo ya hecho y derecho. Adulto, con salud estabilizada, con una profesión, formando su propia familia. Carlos cegaramente pensó, ¿y si aprovecho y le saco algo al muchacho? Estás diciendo cosas muy feas, pero, lamentablemente, suena bastante creíble, suspiró Isabel, apagando la lámpara. Me alegro mucho de que Diego tuviera el buen juicio de no dejarse manipular. A Diego le sobra juicio para una docena de Carloses como tu exmarido, respondió Miguel, abriendo los brazos para que ella se acurrucara entre ellos. Parece que fue ayer que era pequeño, pero lo recuerda todo, ¿lo ves? Sí,
Carlos lo presionaba constantemente con metas deportivas imposibles para Elisa. Se acurrucó en los brazos de su esposo, relajándose. Pero si te soy sincera, no pensé que se atrevería a hacerlo delante de todos. Tal vez fue una pequeña venganza, dijo Miguel, saboreando cada palabra. Y te digo algo, Diego se ganó esa pequeña satisfacción. Miguel no mencionó las veces que su hijastro había venido a él con la misma pregunta: ¿de verdad basta con cojear para que un padre borre así a su hijo de su vida? Y todas las veces que había tenido que encontrar las palabras adecuadas para consolarlo, para convencerlo de que él no tenía la culpa de nada, que fue una decisión del padre, y que solo él debería enfrentar las consecuencias. Él y Diego habían decidido no contarle nada a Isabel, para no hacerla sufrir, porque el chico veía como ella también lo pasaba mal por la indiferencia de Carlos. Miguel lo sabía. Había sido testigo de esa lucha interna del niño y luego del adolescente. Lo había visto buscar en sí mismo fallas imaginarias para entender por qué su padre lo había abandonado. Y aquella idea de las porterías de fútbol fue simplemente genial. Isabel sonrió con las comisuras de sus labios llenos y se acurrucó más a su amado. Habían pasado tanto juntos, superado tantas pruebas, tantas dificultades. Y ella confiaba en Miguel como en nadie más en el mundo. ¿Tú sabes lo afortunada que soy de tenerte?, preguntó la mujer con tono juguetón. Eres como sacarse el premio gordo, Miguel, el auténtico jackpot. Lo dice el verdadero jackpot, se oyó en la oscuridad, cerca de su oído. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.